Ya. Mi querido don Carlos, doña Beatriz, buen día. Estábamos hablando ahorita de cómo es increíble que Andrés ya le ganó a Peña Nieto en muertes y asesinatos en 4 años y medio contra los 6 en total de Enrique. Y lo que justo les iba a preguntar es, ¿por qué por Ayotzinapa se armó el desmadre del siglo de toda la humanidad? ¿Y por qué con estos que estás mencionando, Betty, que fueron 5 así rapiditos, 5 Ayotzinapas, un Segalmex que triplica el fraude que hizo, no la Casa Blanca, sino lo de Rosario Robles, Ah, sí, sí, la estafa la maestra. estafa maestra? ¿Por qué aquí no hay pedo? Y con Enrique Peña Nieto, uff, se crucificaba a Andrés Manuel siendo candidato, tenía todos los periódicos. ¿Por qué aquí, Beto, a ver, le pedí a Betty el martes un favor, que me diga cuántos Ayotzinapas ha habido en este sexenio? No, no puedo contar. O sea, que fácil, fácil, como 100 Ayotzinapas. ¿Por qué aquí en México no pasa nada y con Peña Nieto pasaba todo? Bueno, pues mi querido don Carlos, yo creo que la enorme eficiencia que podemos endosarle a la actual administración federal es su enorme capacidad para establecer narrativas que pueden partir de premisas inexistentes o totalmente falsas. Y esas narrativas, gracias a la capacidad de comunicación que se ha establecido en esto que denominamos las mañaneras, crean en un grueso importante la población que lamentablemente en tiempos anteriores no tenía la fuerza de comunicación o de influencia colectiva que tiene en estos momentos gracias precisamente a esa eficiencia de comunicación presidencial. Y eso tener el sartén por el mango en términos de la narrativa, en términos de una realidad ficticia que muchos escuchamos cuando tenemos un centímetro de capacidad de análisis. Y eso evidentemente pues provoca que estas circunstancias tan lamentables, por ejemplo, un dato que estamos analizando, mi querida doña Beatriz y Carlos, en términos de incidencia delictiva, esta administración es probable que termine con un 70% más de homicidios que los que tuvo el sexenio más satanizado en este gobierno, que es el sexenio calderonista, 70% más. Y muy probablemente un 33% más, el 33 y 36% más de homicidios que los que tuvo la administración anterior. Y para un grueso importante de la población, pareciera que las dimensiones de la violencia del año 2006 al 2012 no tienen precedentes en nuestro país y que lo que se está viviendo ahorita es consecuencia de lo que pasó hace 18 años. Entonces, sí hay que reconocer esta enorme capacidad de manipular la realidad, de plantear digamos, unas verdades alternativas con otros datos que están permeando de una manera importante y que están agravando de manera sustancial los graves problemas y las tragedias que todos los días está viviendo este país, particularmente con tantas masacres y homicidios todos los días, en cualquier rincón de México se dan, y que el poderío que tenía el crimen organizado en la época calderonista, que tenía una presencia muy importante en 11 de las 32 entidades, ahora se ha catapultado a 29 y únicamente 3 entidades pudieran salvarse de estas circunstancias tan lamentables que se están dando todos los días en cualquier rincón de México, muchas veces en un mismo día en varios lugares, pero singular, pero de manera particular, todos los días va a pasar algo en algún rincón y ya la capacidad de asombro pues ya se ha superado. Hablamos de actividades narcoterroristas, de grupos criminales, y hay una narrativa distinta en el gobierno diciendo que no lo es, ¿no? Entonces, esta realidad
sumada a una política totalmente equivocada de abrazos y no balazos, de la cual nos vamos a arrepentir por muchísimos años, de eso no tengo duda, está evidentemente generando pues, tanta sangre, tanta tragedia y tanta muerte en muchas familias de este país. Y otra cosa que me preocupa mucho, perdón, como paréntesis, es que en los últimos 4 meses el gobierno federal ha planteado una disminución en el tema de homicidios. Pero ayer que platicaba con mis socios de la consultoría, hay un fenómeno estadístico muy interesante. Han bajado los homicidios y ha crecido de manera sustancial las muertes por otras causas, ¿no? O sea, esos famosos suicidios de 5 balazos en la cabeza, ¿no? Lo cual evidentemente son absurdos. Entonces hay que ponerle mucha atención a una posible manipulación de información estadística en donde se estén ocultando los homicidios y se estén planteando a través de las fiscalías locales estadísticamente muertes por otras causas que evidentemente no se van a investigar como homicidios y que pudieran tener todas las características de asesinatos o de homicidios dolosos en este país. Alberto, hace un momento mencionabas el tema de la política de abrazos no balazos, que efectivamente sabemos que no ha funcionado, y tal no ha funcionado que México ya se ha convertido en una especie de país en guerra. Pero a ver, la política de abrazos no balazos, ¿las consideras como un error o como una decisión premeditada para no tocar al crimen organizado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo consideraría que tenemos elementos para poder meter las dos hipótesis en una misma bolsa, Beatriz, porque la visión del asistencialismo y de provocar acciones institucionales que le den oportunidades a las nuevas generaciones para arrebatárselos y que tengan menos vulnerabilidad ante grupos criminales, creo que es correcta. Yo no voy a criticar eso, esa es una acción lógica, pero está mal ejecutada y aparte trae perdón por el concepto, trae un tufo, un aroma muy lamentable de situaciones de carácter político partidista, es decir, un tema clientelar en donde apoyo y no necesariamente el objetivo es sacarte de condiciones de vulnerabilidad que te puedan llevar a cometer ilícitos o ser parte de grupos criminales, sino es un tema asistencialista que tiene como objetivo tener un ejército de electores o de personas que son simpatizantes del partido político gobernante y que puedan andar en un camino que permita el mantener a este grupo en el poder. Entonces, ese es un tema. La otra, el abrazos no balazos es un coqueteo en el crimen diciéndoles yo no los voy a combatir, entonces pórtense bien, y a lo máximo que voy a llegar es pues, acusarlos con su mamá o con sus abuelitos, si se portan mal, pero si yo estoy portándome de una manera decente y estoy renunciando a mi responsabilidad del uso legítimo de la fuerza para salvaguardar los intereses de la gente honesta, de la gente de bien de este país, inclusive de aquellos que cometen ilícitos, pero que tienen el derecho de ser defendidos por el Estado. Y renuncio a ello, es un coqueteo que a mí me llama mucho la atención, el expresarse de muchos actores políticos, de muchos periodistas en este país, de una forma despótica, y hablar del señor Guzmán, del señor don Joaquín Guzmán, y de los demás, generar obviamente calificativos o adjetivos calificativos lamentables, es señales que habría que entender e interpretar con esos guiños de que, bueno, pues no le voy a entrar, no los voy a combatir, y eso es una de las causas que está provocando este desastre de ingobernabilidad, que la ingobernabilidad Beto provoca mucha violencia y es sumamente lamentable. Pero dime una cosa, ¿por qué no los quiere combatir? Bueno, no lo sé en esencia, pero insisto, en términos electorales,
ha sido conveniente en algunas regiones en donde históricamente, por algunas décadas, ha habido una presencia muy determinante del crimen, como el caso de Sinaloa, como el caso de Guerrero, ahora el tema de Michoacán. Nuevamente Tamaulipas se convierte ya en una historia lamentable, digan lo que digan, pero el gobernador Cabeza de Vaca había generado acciones frontales en contra del crimen, y ahora en un periodo muy corto Tamaulipas regresa a esas historias de hace poco más de una década. Entonces es digamos que la marca de la casa, ¿no? No los vamos a combatir. La justificación mediática o la narrativa para la sociedad es que violencia provoca más violencia. Pues, pudiera tener sentido, pero el Estado mexicano y cualquier gobierno alrededor del mundo tiene una responsabilidad institucional, que es el uso legítimo de la fuerza. Es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza contra aquellos que violentan la ley. Y en este caso, esa visión de abrazos no balazos es la renuncia al uso legítimo de la fuerza para salvaguardar los intereses de la ciudadanía. Entonces, vemos un reculamiento institucional en muchas regiones del país en donde los soldados reciben cachetadas, pedradas, o la Guardia Nacional, sus armas están abajo. Me decía recientemente, mi querido Carlos, como lo hemos comentado, pues por estas responsabilidades institucionales de casi 2 décadas, he tenido una relación muy cercana con policías de alrededor del mundo, con muchas instituciones policiales. Y cuando se dan estos hechos y por alguna circunstancia tengo comunicación con ellos, me dicen, ¿hubiera pasado en mi país? Híjole, no tienes idea lo que hubiera sucedido en contra de esos criminales que están atentando en contra de la vida de funcionarios públicos uniformados. Entonces, sí es algo que habría que analizar. Somos un caso a nivel mundial, en muchas visiones hasta vergonzoso, por esta renuncia que se ha dado. No voy a debatir el fondo de que violencia trae más violencia, pero lo que sí me queda claro es que en este caso en particular, ya en casi 5 años, el renunciar al uso legítimo de la fuerza por parte del gobierno ha provocado más violencia. Entonces quiere decir que hipotéticamente esa visión que se tiene pues va a terminar siendo equivocada, con muchísima sangre y con muchas tragedias que contar, particularmente entre 80 y 90 homicidios todos los días en este país. Alberto, en distintas entrevistas has dicho que la violencia en México solo se resolverá mediante un pacto social y la construcción de un consejo que trascienda cada sexenio. ¿A qué te refieres con este pacto social y en qué debería de consistir ese consejo? Sí, Beatriz, he estado analizando cómo sí podemos resolver las cosas. La buena noticia es que sí hay forma de hacerlo. Las malas noticias es que requiere la comunión de visiones de los tomadores de decisiones, es decir, de los gobernantes. El país ha transitado por en los últimos 3 sexenios con un error presidencial. El autoendosarse los homicidios en este país ha sido un error presidencial desde la época calderonista. Entonces, ahorita hablamos de los muertos de Calderón, de los muertos de Peña Nieto y los actuales de los muertos del presidente López Obrador. Eso es un grave error. No son los muertos de ellos. Son la ineficiencia institucional de las 32 gobernadores y gobernadores de este país, sumado a una visión equivocada de combate al crimen organizado del gobierno federal en las últimas 3 décadas. Ese es en esencia el concepto. Entonces, es muy cómodo para las y los gobernadores en este país decir, no es mi bronca, es un tema del crimen organizado y hay que lo resuelva la FGR, ¿no? Entonces, hemos partido de esa frivolidad institucional de gobernadoras y gobernadores y eso ha provocado este desastre que tenemos ahorita. En esencia, la responsabilidad de los homicidios es de los gobiernos locales. Entonces, cuando hablamos de un pacto, hablamos de generar estrategias regionales que nos permitan avanzar con metas muy claras, específicas, con niveles de liderazgo, administración, gerenciamiento y control institucional, para llegar a ciertos objetivos, particularmente la reducción de la incidencia en delitos de alto impacto y el combate a las 175 organizaciones que detectamos en ACE Consultores, de un trabajo de hace 7, 8 meses, y que evidentemente ese combate tenga que ver con el disminuir su capacidad de fuerza
y atacar de manera sustancial su capacidad económica. Entonces, hay una estrategia que tiene que establecerse con una visión de mediano y largo plazo que no se va a resolver en 6 años. Entonces, quien venga a gobernar este país el año que entra, deberá entender que la decisión del problema de la violencia en México no es una decisión unipersonal de la o el presidente de México. Requiere la comunión de muchos actores, tanto políticos, institucionales, como de carácter social. Inclusive de la comunidad internacional, porque este problema ya, en la situación geográfica en la que está nuestro país, ya requiere el acompañamiento de Centroamérica y de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá. Inclusive, ya con esta presencia criminal que tienen nuestras organizaciones lamentablemente mexicanas en Europa, también de países de aquel continente. Entonces, lo que yo planteaba es, cuando teníamos problemas económicos en este país, en los años 70, 80, había un presidente que tomaba las decisiones y decía cuánto era el flujo o el tipo de cambio en este país y hacía un desastre económico, ¿no? Porque su sustancia en la toma de decisiones era política y no técnica. Entonces, lo que yo planteo es algo similar, que en el tema de seguridad pública exista un consejo de especialistas donde estén activistas sociales, académicos, exfuncionarios o funcionarios públicos, y que ese consejo vaya determinando y delimitando las metas y las acciones que de manera regional cada gobierno local y el gobierno federal tendría que realizar para poder combatir, en el caso de Tamaulipas, al cartel del noroeste, al cartel del Golfo, a la delincuencia común de aquella zona. En el caso del sureste, el tráfico de personas, que ya evidentemente está impactando de forma importante en temas económicos a las organizaciones criminales. Oye, Ya es un Alberto, gran tema para ellos. claro. Sí. Oye, Alberto, tú mencionabas, bueno, en este pacto que debe de haber entre una serie de actores y donde deberían de estar, como bien lo mencionaste, los gobernadores, que generalmente se desentienden de su responsabilidad en el combate al crimen organizado, diciendo a mí por ley no me toca. Pero lo cierto también es que tenemos en este caso, en este momento, a gobernadores claramente vinculados con el crimen organizado, cuando menos tolerantes con el crimen organizado. Tú, por ejemplo, hasta donde yo sé, en el 2022 presentaste ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, precisamente por tener estos vínculos. Y luego, en este momento, tenemos, en el caso de Guerrero, tanto a la alcaldesa, a la presidenta municipal de Chilpancingo, Otilia Hernández, como a la gobernadora de Guerrero, a Evelyn Salgado, también tolerantes y vinculadas a los crímenes, a los grupos criminales más violentos del estado de Guerrero, y vemos precisamente cómo están ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo en este pacto incorporas a gobernadores cuando sabemos que los gobernadores no solamente se están desatendiendo de su responsabilidad en el combate de la violencia, sino que están relacionados con las pandillas y con los mismos cárteles locales y nacionales? ¿Cómo le haces? Qué gran pregunta, Beatriz, y es, sí, No, y es un tema muy interesante. Que yo siempre he dicho que el crimen organizado, el narcotráfico, cualquier organización criminal de alto nivel es como un cáncer, ¿no? Entonces el cáncer usualmente pues va creciendo y va conquistando órganos, ¿no? Del cuerpo humano, en este caso el país. Eso ha pasado en los últimos años en México. Empezaron con la cooptación de los niveles medios de las corporaciones policiales, de las fiscalías, conquistando un diputado, un regidor, y ahorita pues, se han convertido en dueños de gobiernos estatales enteros, como es el caso de un tema, de una presunción, tengo que ser muy cuidadoso porque soy abogado, de una presunción muy sólida que tiene tu servidor, Beatriz, de que el gobernador de Morelos es un delincuentazo de muy alto nivel. Esa va a ser una gran historia de una decepción enorme, de un ídolo deportivo convertido en el astre más lamentable en términos políticos que ha tenido este país. Eso te lo garantizo, no tengo duda. Pero lo manejo a nivel de presunción. Ese personaje, poniendo el ejemplo de lo que yo conozco, porque se viene el asunto del Chilpancingo con un
un desaseo verdaderamente lamentable, que desanima a cualquier activista y a cualquier ciudadano de bien que quiera hacer las cosas distintas. Es sumamente lamentable. Pero se suma a eso y creo que pudiéramos hacer un mapa que lo tenemos en la consultoría, pero todavía no lo vamos a publicar hasta tener alguna información más sólida de los nuevos gobernadoras y gobernadores. Y que ese elemento fundamental evidentemente va a ser una carga muy pesada para poder llegar a este pacto y a esta estrategia que nosotros estamos planteando. ¿Cuál es la idea? Porque no es reciente. A mí me gustó en alguna ocasión lo que el presidente Felipe Calderón dijo en algún momento. Dijo, la verdad es que yo desconocía el nivel de descomposición institucional que tiene este país. Y vamos a transparentar, qué es lo que platicaba yo con mis socios el día de ayer, porque vamos a publicar un indicador de impunidad mensual para ver la ineficiencia de la reacción policial con todos estos hechos de sangre que se dan en México. Y yo les decía una cosa el día de ayer. El elemento fundamental para poder combatir la corrupción, el elemento fundamental para revisar la ineficacia, la ineficiencia o el miedo de alguna autoridad es la transparencia. Entonces, en la medida que pongamos los elementos en la mesa técnicos y analicemos, por ejemplo, que en Chilpancingo, lo único que detiene la policía municipal son borrachitos y que en Chilpancingo hay 1, 2 o 3 homicidios diarios, y que la policía no reacciona, pues es evidente que esas imágenes justifican el acuerdo criminal que tiene la alcaldesa, presuntamente, el presunto acuerdo criminal que tiene la alcaldesa con los ardillos, que hacen mucho daño en ese estado, y que es el entregarle, como sucedió, porque a mí me tocó vivir como secretario de Seguridad Pública en Morelos, ese acompañamiento de 10 municipios en lo que aquel momento era el líder de los rojos, que era Santiago Mazariales el Carrete. Entonces yo viví de alguna forma las dimensiones del control criminal que puede tener un capo de alcaldes, o sea, y cómo puede aterrorizar. Entonces, y obviamente las dimensiones de las cosas que les piden, es decir, la entregarle a las policías municipales para que ellos dirijan a la corporación y puedan desarrollar sus actividades criminales con toda tranquilidad. No sé qué demonios está esperando este país o los actores políticos de este país para estar procesando ya a la alcaldesa de Chilpancingo ante una evidencia tan clara, no solamente de imágenes, sino de las evidencias institucionales de su involucramiento con estos grupos. Entonces, sí es posible, a lo que yo apostaría es que este consejo vaya transparentando lo que en cada una de las 32 entidades, o si lo dividimos por regiones de México, están desarrollando sus gobernadoras o gobernadores. Yo creo que es posible. El problema es que esa frase muy norteamericana que se llama accountability, que es una especie de fiscalización ciudadana, o fiscalización social o institucional de lo que hace cada gobernante, ha ido desapareciendo. El ataque sistemático a las áreas de transparencia de este país tiene ese objetivo, el que haya opacidad, el que nadie me esté diciendo lo que debo de hacer y que nadie tenga el sustento técnico para poderlo acreditar. Entonces, yo partiría que en este desastre que ya estamos viviendo y que lamentablemente día con día se va a agravar, vamos a tener que recoger esto destruido y empezar otra vez a ponerle ladrillitos de construir estas instituciones que son parte de este esquema democrático que vivimos en México y que el crimen obviamente le ha estado apostando a su destrucción. Pero fíjate, Alberto, estamos en el peor de los mundos porque, refiriéndome nuevamente a los gobernadores, fíjate, en el 2021 varios gobernadores, como todos sabemos, sobre todo los de la Franja del Pacífico, llegaron y ganaron las gubernaturas gracias al apoyo del crimen organizado a Morena. Vamos, si no lo decimos nosotros, ahí está la denuncia que presentó PAN, PRI, PRD ante la Organización de los Estados Americanos, donde hay crónicas muy detalladas de cómo participó el crimen organizado en Michoacán, en Nayarit, en Colima, en Sonora, etcétera. Entonces, bueno, aquí Estado de México, claro. Con la presidencia. Entonces, vamos a ver, yo te diría y te hago una pregunta un tanto cuanto delicada. A ver, ¿los criminales tienen preferencias políticas? ¿A los criminales les interesaría en el 2024 apoyar a un candidato, a una candidata a la presidencia de la República y no a otros? Simplemente
para continuar con esta política de abrazos, no balazos, que les ha garantizado absoluta impunidad. ¿Tú qué piensas? Sin duda, es la apuesta más importante que pueden hacer para garantizar la continuidad de sus perversas actividades criminales en los próximos 6 años, del 2024 al 2030. Claro, esa va a ser la apuesta más importante y estoy seguro que cuando menos 4 de las organizaciones criminales más importantes en el país que tienen presencia, una en 28, otra en 24, otra en 10 y otra en 8 entidades, van a apostarle evidentemente a esa posibilidad y van a estar muy al pendientes de que sus contrincantes criminales no sean los que lleven mano de este apoyo a estas posibles candidaturas. No estoy hablando hipotéticamente, pasó en Colombia, tuvieron un presidente criminal, pasó en Italia y obviamente pues nosotros con todo este despapalle que traemos en el país, pues seguramente es la visión que estos grupos criminales tienen. Ya son tan sofisticadas, tienen tanta capacidad económica que tienen hasta cabilderos, tienen analistas políticos, además de abogados y de contadores que les lavan la lana, ya tienen una visión muy clara del país que necesitan o de las instituciones que necesitan en este país para seguir acompañando sus actividades criminales. Entonces, sí es muy preocupante. Hay que analizar los mapas, por ejemplo, el Estado de México, en donde hay mayor presencia criminal y cuál fue el comportamiento electoral que se dio recientemente y cómo en donde hay cierta presencia criminal, Beatriz, hay una inhibición en el voto. Entonces hay una inhibición del voto porque empiezan a circular mensajes de que no salgan a votar porque les vamos a partir la progenitora, ¿no? Entonces eso sí me preocupa muchísimo, creo que es un elemento del que tenemos que tener muchísima atención y hay que tener mucho cuidado con ese coqueteo institucional de abrazos no balazos que puede ser muy preocupante en muchas zonas de México. Yo estoy aterrado, por ejemplo, en el caso de mi tierra, Tijuana, ese acompañamiento, una alcaldesa que va y se esconde al cuartel, que manda un mensaje totalmente de debilidad institucional. Entonces, hay muchas cosas que están pasando que yo nunca me imaginé vivirlas y que me da mucha vergüenza cuando veo a los ojos a mis hijos tener que dejarles este desastre de país provocado por esa incapacidad que hemos tenido las y los mexicanos de entender las dimensiones de lo que representa el crimen y la delincuencia y sobre todo este desaseo político que es sumamente lamentable y que es uno de los alimentos fundamentales para que el crimen siga creciendo. Que por supuesto los cárteles tienen cada vez más poder económico, cada vez más poder político, pero también tienen cada vez más, según lo entiendo, poder de fuego. Los cárteles están, desde el punto de vista de la tecnología bélica, cada vez más sofisticados y son cada vez más poderosos. Por ejemplo, simplemente recordamos el uso de minas terrestres, como la reciente explosión que hubo ahí en un municipio de Jalisco. Y hoy precisamente algunos de los periódicos nacionales publican que solamente 2 de cada 100 armas de origen estadounidense son legales. Estamos hablando de un tráfico de armamento y de armamento, entiendo, muy poderoso. 2 de 100. Que 2 de 100 solamente son legales, según lo que está mencionando la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos. Y la pregunta, Alberto, es, bueno, ¿qué información tienes de esto? Porque incluso se habla de que están llegando a México armas importadas de Estados Unidos, que Estados Unidos fabrica específicamente para mandarlas a Ucrania. Es decir, estamos hablando ya de armas de alto poder. ¿Qué información tienes? No, simplemente el tema del armamento tiene una característica fundamental. Quien tenga mucho dinero tiene la capacidad de comprar las armas que quiera. Y si hay alguien que tiene dinero en el mundo en términos criminales es el narcotráfico. Entonces, 65,000 millones de dólares que ganan 2 grupos criminales según la DEA en México, pues les da anuales, les da la capacidad evidentemente de comprar lo que sea. Entonces, eso no me sorprende. Ha existido históricamente en los últimos ciento y tantos años un tráfico ilegal de armas para poder alimentar guerrillas o conflictos urbanos. Ahora en este caso, las broncas que traen entre grupos criminales.
Había unas historias acá en Tijuana, ¿no? De este grupo muy lamentable que operó por mucho tiempo en esta ciudad, en donde les llegaba, cuando yo era secretario de Seguridad Pública, me enteraba de esas cosas, que les llegaba una especie como de menú, ¿no? Como si te metieras a Amazon, ¿no? Con el armamento más novedoso que había en el mundo y el costo que tenía. Y tenían un agente especial, obviamente criminal, que se encargaba de traficarlas y cruzarlas. Entonces, no es un tema nuevo. A mí lo que me preocupa mucho es el asunto de los explosivos, porque he tenido por mi responsabilidad institucional una relación muy cercana por más de 10 años con la Policía Nacional de Colombia. Entonces, he estado muy familiarizado en el entendimiento de cómo se han dado las cosas en aquel país, que es muy parecido al nuestro. Y el tema de la utilización de aparatos explosivos, que ya los hacen de forma casera en aquel lugar, que cuestan entre 30 y 100 dólares cada uno de ellos. Les ha ayudado enormemente para generar un control territorial en zonas, particularmente selváticas, en donde no quieren que el Estado colombiano, ya sea el Ejército o la Policía Nacional, entre a desaparecer cultivos de coca o ver los narcolaboratorios. Entonces, lo que han hecho estos hijos de su Pink Floyd es poner minas terrestres en los alrededores, en zonas que son enormes y por kilómetros van poniendo este tipo de artefactos, y lamentablemente en los últimos años la estadística es atroz, ¿no? De cada militar o policía que pierde la vida por estos artefactos, hay 5 campesinos inocentes que por accidente pisan estas minas y pierden la vida. Entonces, esto ahora que se dio en Jalisco y que hemos estado documentando en los últimos años este tipo de artefactos, bueno, pues pareciera que empieza otra espiral de violencia en México, muy lamentable, en la que institucionalmente no estamos preparados para combatir, y que desafortunadamente la tendencia, y quiera Dios me equivoque, pero la tendencia implica que habrá afectaciones colaterales, es decir, ciudadanas y ciudadanos inocentes que queden inmersos en este tipo de daños. Y una de las cosas más importantes que me decían mis colegas colombianos es que han aprendido a hacerlo de tal forma, o sea, de forma casera, que no miden el daño que puedan provocar, es decir, le ponen poquita más pólvora, poquito más explosivo, y de repente pues se convierte en algo mucho más lamentable y dañino, o letal, de lo que habían considerado inicialmente. Entonces, porque no hay control, es un desorden, ¿no? Entonces, lo estamos viendo ya ahora con el tema de los últimos años del bloqueo de carreteras o vialidades principales a través de la quema de vehículos. Yo decía, ya es el inicio del narcoterrorismo de una forma muy determinante en México, y lo peor que estamos haciendo para combatirlo, lamentablemente, si podemos decir combatirlo, es negar la existencia del problema, ¿no? Entonces hay un debate, porque me criticaron mucho que utilicé en mis redes el tema de narcoterrorismo, y me dijeron, no es terrorismo, porque estos cuates no traen ninguna ideología. Dije, no manchen, o sea, váyanse a la esencia del tipo penal en el Código Penal Federal y vean lo que eso Preguntarte, implica. claro, Alberto, preguntarte algo sobre el tema de los desaparecidos, porque las personas por desaparición forzada, porque recientemente el presidente, cuando le hicieron saber que su gobierno es el que tiene el mayor número de personas desaparecidas, dijo que iba a poner, imagínate tú, a los servidores de la nación, ¿no? A los servidores de la nación, a actualizar el padrón. Sin embargo, hay una cifra que, bueno, pues es una cifra escandalosa, porque diferentes organizaciones señalan, fíjate, de 1962 al 2 de agosto de 2023, es decir, de ayer al 2023, han sido reportadas 300,000 personas desaparecidas. Pero ojo, de esas 300,000 personas de 1962 a 2023, 110,000 personas corresponden a esta administración. Wow. Se habla que en proporción en México desaparece cada hora una persona. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, que posible o presunto acuerdo criminal
entre algunos funcionarios o políticos pillos, trae entre ese acuerdo algo que le denominan desaparéceme la basura. Es decir, si vas a hacer tu relajo, porque te vas a pelear con tu enemigo de enfrente, no me provoques escándalos institucionales o sociales, entonces hazlo en lo oscurito. Entonces, alguien que desaparece tiene mucho menos impacto mediático, o de que desaparece y lo entierran en el cerro, o lo asesinan, o lo desaparecen en ácido, que es lamentablemente muy común en México, tiene mucho menos impacto y genera mucho menos presión de carácter mediático y social a la autoridad que debe de atender este fenómeno que aquellos que se hacen en la vía pública. Entonces, yo he visto con mucha preocupación, evidentemente, ese tema. Beatriz, ¿recuerdas esas imágenes de estos norteamericanos que son atacados en Tamaulipas cruzando la frontera y de repente llegan las trocas o pickups, como le quieran llamar, de los agresores, presuntos miembros del crimen organizado, y luego agarran, levantan el cuerpo de uno, a la otra persona herida, los que están vivos, que eran 4 personas, lo suben y se los llevan? Bueno, esa mecánica es precisamente la justificación de esta teoría, de esta hipótesis que la tengo bien sustentada, de desaparéceme, y simplemente lo que va a reportarse en medios de comunicación o en redes, si es que sucede, porque ya también hay un control mediático por el miedo, levantan a 3 o 4 personas, nadie sabe quiénes son y se acabó el problema. Entonces ya no hay escándalo. Y eso es muy preocupante, por eso vemos ese aumento de esa estadística en muchas regiones del país. Hay que analizar evidentemente dónde se está dando, pero sí hay que ser muy claros con esa muy desafortunada realidad que se está dando y que tiene que ver con estos acuerdos perversos entre funcionarios o políticos pillos con estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, Estamos entendiendo bien, Alberto. hay A que... ver si te estamos entendiendo bien. Estás diciendo que lo que hacen las autoridades es cambiar desaparecidos por muertos o muertos por desaparecidos. Bueno, ese es el objetivo final. O sea, el hecho de que no tengas la evidencia de un cuerpo o un cadáver en la calle, pues no te califica como homicidio. Si agarras y lo desapareces y lo desapareces en ácido, lo entierras en un cerro, difícilmente lo van a encontrar, pues nunca va a calificar como un tema de homicidio. Entonces, súmale un gran porcentaje de esas 300,000 desaparecidos al tema de los homicidios en México y pues, nos vamos a encontrar con un incremento verdaderamente atroz de esta circunstancia. Aparte, el daño que le generas a la familia es mayor porque el hecho de tener la posibilidad de sepultar cristianamente a alguien o de la religión que sea, pues ya evidentemente te da la tranquilidad de que, bueno, pues ya murió y se acabó, ¿no? El dolor, lo que sea, pero tener la esperanza de que pueden estar vivos provoca la existencia de tantas organizaciones de padres y madres buscadoras que te platican cada tragedia y es un dolor permanente, lamentable y una esperanza de encontrarlos vivos. Y es desastroso, es verdaderamente desastroso y pues only in México, ¿no? Entonces, insisto, es parte de esos acuerdos perversos, ¿no? No me dejes evidencias en la calle, hagan lo que tengan que hacer, peleense entre ustedes, pero que sean obscurito y que no tenga yo la presión social de tener que combatirlos, porque en dado caso, pues van a decir que hay mucha violencia, entonces tengo que entrar y utilizar la fuerza del Estado para ir en contra de ustedes. Esa es parte de esta perversidad de acuerdos que se dan oscurito entre líderes políticos o institucionales y criminales. ¿Tienes una idea de la cantidad de muertos que ha habido en este sexenio, quitando los de COVID, que es casi 1,000,000? ¿Sabes cuántos son entre ellos y cuántos son ciudadanos normales? El porcentaje de muertos entre ellos. ¿Entre los criminales? Sí, entre ellos, que son venganzas y madre y media. ¿Y el ciudadano normal? Pues no tenemos ese dato, Carlos. Lo hemos pensado muchas veces, pero no hemos querido caer en la irresponsabilidad de aventar una cifra. Me imagino estas historias de
el chamaco de la colonia que anda medio mal y se lleva a sus compañeros del equipo de fútbol, ¿no? De la calle a cierto lugar en la noche y de repente llega un comando y los levanta a todos y los desaparece a todos, ¿no? Y probablemente de los 6, 7 que eran, pues nada más había una persona con cierta responsabilidad de carácter criminal, que obviamente tampoco se justifica que lo asesinen o lo desaparezcan, pero que de alguna forma acercarse a la lumbre pues te implica que te puedes quemar. Entonces, no sé cuántas historias habrá como esas. Afortunadamente, en este momento, el daño colateral por enfrentamientos y balas perdidas es todavía reducido. Por eso mi enorme preocupación de ya la utilización de artefactos explosivos, porque eso puede incrementar ese daño colateral, pero por lo pronto partamos de la idea que pues esta cantidad de sangre que está circulando lamentablemente en el país, pues tiene que ver entre conflictos entre grupos criminales todavía, pues espero que tengamos la capacidad en los próximos 2 años de entenderlo y poderlo combatir de manera eficaz. Y una última pregunta por mi parte al menos es, seguramente tú te acuerdas de un alcalde de Sicilia, Italia, que se llamó Leoluca Orlando, que Leoluca Orlando fue uno de los que combatió la mafia siciliana de manera muy efectiva. Y él decía algo muy interesante. Él decía que para combatir a la mafia es muy importante la ayuda de la sociedad. Él decía, al carro, dice, cuando yo llegué a la alcaldía de Sicilia, me di cuenta que al carro le faltaba una rueda, que teníamos ya un sistema judicial fuerte, dispuesto a combatir a la mafia, pero faltaba la rueda de la sociedad. Él no contaba en ese momento con la ayuda de la sociedad para denunciar, para acusar, para presentar a los criminales, o en su caso simple y sencillamente para rechazar la cultura mafiosa. ¿Cómo hacer esto en México, Alberto, cuando sabemos que hay municipios, hay comunidades enteras, sobre todo en los lugares más apartados del país, donde los ciudadanos, la población, es precisamente la que ayuda, la que protege a los criminales porque está recibiendo recursos económicos y está recibiendo apoyo de distinto tipo? ¿Ahí cómo rompes con esa cadena de complicidades? Es la pregunta del millón, Beatriz. Las organizaciones criminales en México, particularmente las locales, que son como 170, de las 175, hay 170 que son muy regionales y que se dedican al narcotráfico igual, tráfico de personas, extorsiones, control de robos, delitos cibernéticos, todo lo que te puedas imaginar. Estas organizaciones están siendo vistas, particularmente en las locales, como una suerte de los Robin Hood modernos. Entonces, ante la ausencia de un Estado sólido, honesto, eficaz, que cumpla con proveer a su población de los elementos básicos o los recursos básicos para tener cierta calidad de vida, entra la sustitución criminal y se convierten en el Robin Hood moderno. Entonces, ahora que la DEA decía recientemente que los grupos criminales mexicanos habían reclutado 44,000 y tenían 44,000 miembros, principalmente las dos más importantes, que son los de Jalisco y los de Sinaloa, yo decía, se quedaron megacortos por el acompañamiento social que esto ya representa. Ve lo que pasó ayer en Huitzilac. Digo, Huitzilac lo conozco bastante bien. Me tocó ser parte de, probablemente pudiera yo escribir que en términos de responsabilidad institucional, en esa administración fuimos los únicos que nos tocó combatir esas actividades criminales. Y fíjate una historia que me estaba acordando hoy muy temprano que leía la noticia de Huitzilac. Llego en el 2014-15 con el alcalde en aquel tiempo y le digo, oye, alcalde, traes muchas broncas aquí, la tala de árboles, atrás, vamos a implementar el tema del mando único, y me dice ya en la comida que se envalentona, me dice, oiga, ¿sí está usted consciente que
¿cuánta población hay aquí en Huitzilac? Le dije, sí, sí estoy consciente de cuánta población hay. Bueno, yo no le voy a decir una cosa. El 90% de quienes vivimos aquí tenemos algún pecadito. Y le dije, no, hombre, pues, y el otro 10% ¿qué son Jesucristo? ¿Qué? No, no, no. Un pecadito criminal. Dije, ah, caray, ¿cómo, alcalde? Sí, el 90% de los que vivimos aquí hacemos algo ilícito. Entonces, la gente que me eligió, pues se dedica a la tala, se dedica al robo a transportista, se dedica a la extorsión, se dedica al secuestro. Me dice, ha sido la cultura en los últimos años, en las últimas décadas, y así hemos crecido. Entonces, esa es una realidad muy lamentable porque al momento en que necesitemos, como lo uso Loluco Orlando allá en Palermo, el acompañamiento social, nos vamos a topar con pared en muchas regiones de México, en muchas, porque en la socialización del crimen es una realidad. Por eso el coqueteo presidencial en algunas zonas de decir, oye, pues abrazos, no balazos, no los vamos a combatir, la violencia genera violencia, y esa es la razón. ¿Okay? Y hay una socialización en este país de muchas actividades criminales, es sumamente lamentable, y hay un silencio de la gente buena, porque también decía Luca que le preocupaba más el silencio de los inocentes que el ruido de los criminales. Y aquí hay un silencio generalizado con sus sanas excepciones, que perdimos una muy valiosa la semana pasada en la persona de Alejandro Martí, pero todavía hay mucha gente valiente a la que hay que rescatar y darle las condiciones para poder combatir. Ese detalle, esa última pregunta, Beatriz, es el meollo de todo el tema. Ese es el aspecto fundamental de todo el tema. Beto, la polarización que hay en la sociedad mexicana. ¿Qué más tenemos, Beto? Mil gracias. Muchas gracias, Alberto Capella. Encantado, don Carlos, muchas gracias. Un honor estar aquí siempre. Y bueno, ya estaba yo triste, me quedo, Carlos, porque ya no me habías invitado, entonces me sentía así como el invitado ese que tienes a tus fiestas y se pone hasta las trancas y dices, ya no lo voy a volver a invitar. Pero aquí estamos siempre. No, lo que pasa es que no habíamos tocado el tema de seguridad y vamos a hacer un porqué sobre seguridad, que vas a ser el invitado de honor, por supuesto. Pati te va a hablar y te lo va a decir. Gracias, Alberto. Claro que sí. Un honor, Beatriz. Un abrazo y felicidades con toda la admiración para los dos de siempre. Gracias. 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 Bueno.